LXD para las prácticas en clase. Buenos días, soy José Castillo, soy profesor técnico en el Instituto IES Marro de Xàtiva y utilizo LXD para virtualizar las máquinas de mis alumnos. Voy a explicar cómo lo hago, ya que es peculiar, y voy a explicar el por qué. LXD lo utilizo porque necesito virtualizar muchas máquinas para poderlas corregir de forma automática o por lo menos para tenerlas todas controladas. Las alternativas como VirtualBox tienen que estar en la máquina de cada alumno, son más complicadas de corregir. En la máquina real no tiene sentido. Docker también, pero no contiene un sistema operativo. Y Proxmox también me gusta, pero al final hay que trabajar igual. En cuanto al servidor que utilizo, es un servidor muy normal. El mío es un i3 con 16 GB de RAM y con eso ya tengo suficiente. Es importante que sea Ubuntu Server, ya que es la distribución que mejor soporta LXD. Para configurar el servidor, aquí tenemos una serie de limitaciones que hay que quitar porque si no se crean demasiados archivos. Es interesante configurar Btrfs con varios discos y hacer que la IP del servidor sea accesible por los alumnos para poder administrarlo de forma remota. ¿Por qué Btrfs? Pues bien, ZFS es más o menos el mismo rendimiento y lo que pasa es que con Btrfs lo bueno es que el mismo sistema de archivos también se entra dentro de los contenedores y los subcontenedores. Solamente es por eso, Btrfs frente a ZFS. Y LVM o MDADM también funcionan bien. Para la planificación, ¿cómo lo hago? Cada alumno accede a su contenedor, cada contenedor es una IP distinta, ellos pueden acceder por SSH, pero no a los contenedores de los compañeros. Y yo puedo acceder al servidor y por tanto puedo administrar todos los contenedores de todos los alumnos, y contenedores y subcontenedores. Aquí tengo los comandos para hacer el contenedor plantilla. Cambio la tarjeta a modo MacVLAN para obtener una IP pública por la cual acceder y desinstalo las unattended upgrades porque si no actualizan todos a la vez y satura el disco duro. Y después, inicio en la plantilla el LXD init. En cuanto a los contenedores anidados, se puede hacer un script. Yo recomiendo utilizar Ubuntu cuando queremos anidar servidores completos, como un servidor web, por ejemplo, y Alpine para virtualizar los routers, ya que yo utilizo LXD para virtualizar redes enteras en las que necesito virtualizar routers y los Alpines, al ocupar muy poca RAM, son más interesantes. Aquí tengo un esquema, por ejemplo, de una red que utilizo y los comandos con los cuales creo los distintos switches, que es como, son puentes de Linux con los que se comportan como switches virtuales y para el caso son bastante útiles y es lo mismo. Aquí tenemos los scripts que utilizo para clonar la plantilla, en este caso para 24 alumnos. Lo que hago es hacer que no arranquen al inicio para no saturar el disco duro. Ya digo, el disco duro es lo que más sufre. Y limitar también la RAM para que los alumnos no utilicen demasiada RAM, ya que algunos tienden a ejecutar scripts o algo que a lo mejor pueden saturar la RAM. Para acceder por SSH, los contenedores Ubuntu no permiten entrar con contraseña, por lo tanto tengo que modificar esto en el fichero de configuración y además ponerles la misma contraseña a todos los alumnos al inicio y luego ya ellos se la pueden cambiar. Después, para tener IPs estáticas consecutivas, lo que hago es crear un archivo Cloud Init de NetPlan distinto para cada alumno con la IP que yo quiera y después se la paso por el file push de LXC. De esta manera tiene la IP que yo quiero cada alumno, IPs estáticas. Pero si no quiero utilizar la MacVLAN porque llena todas las IPs posibles que hayan en el aula, por ejemplo, puedo hacer que todos accedan a la misma IP pero en distinto puerto a través de IP tables y entonces no hace falta que sea MacVLAN. De esta manera aquí tenemos el ejemplo abajo de cómo se accede. Para automatizar el despliegue, aquí resumo, se crea un script que cree todas las plantillas, todos los switches anidados, todos los contenedores y después se clona y se configura la IP y el SSH para todos, ya que eso se debe de configurar después de clonar. Hasta que no se clona no funciona. En el caso de los módulos web o en el caso de Odoo, que es el que yo utilizo,
No hace falta hacer contenedores anidados, no hace falta hacer la tarjeta bridge, sino con una MaCVLAN para cada uno y ya está. Y hay que tener cuidado con los límites de memoria NoDo, ya que puede romper el proceso y estropear la base de datos. En el caso de los módulos de servicios de red, sí que lo primero recomiendo utilizar Ubuntu y Alpines alternativamente. Arrancarán muchísimos contenedores a la vez porque se virtualiza una red entera y se saturará al inicio el disco duro. Por lo tanto, yo recomiendo arrancarlo un rato antes de la clase o tenerlo arrancado siempre. En el caso de hacer exámenes, se puede hacer scripts que te lanzan todos los contenedores a la vez, teniendo una contraseña distinta para cada alumno o una clave pública. Y al final de todo sí que se recomienda apagarlos o por lo menos deshabilitar el SSH o la IP para que no puedan entrar los alumnos. También utilizo el XD para algunos servicios en el centro. Estos no los he configurado todos de momento, pero estas son algunas ideas. Sí que tenemos una nube con OnCloud, por ejemplo, sí que tenemos un mirror y sí que tenemos un contenedor LXD para hacer un DNS interno, que son cosas muy interesantes para bloquear ciertas webs. También se puede utilizar para otras muchas cosas. Para monitorizarlo recomiendo el IOTop, ya que el disco duro, ya digo, es lo que más sufre al arrancar y podemos detectar algún problema. HTOP es básico y después NetData, que me parece muy interesante porque monitoriza por separado los contenedores en una única interfaz web. Es muy gráfico y muy fácil de entender. Respecto a LXD 4.0 que ha salido este año y está ya en el Ubuntu 20.0, lo más interesante es que se permite el uso de máquinas virtuales. Virtualiza máquinas de cualquier tipo, entre ellas también las máquinas Windows, lo cual ya nos hace poder crear cualquier tipo de red virtual para cualquier tipo de prácticas. Y bien, esto es todo. Muchas gracias por escucharme.